arrepentimiento. Quiero platicar acerca del arrepentimiento y características de un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento es algo que debe ser parte de nuestras vidas aún como creyentes diariamente. Como creyentes somos personas de fe, personas arrepentidas. Arrepentimiento debe ser entonces algo diario por los que vienen a Cristo. Porque pecamos todos los días en acción y actitud. La diferencia entre penitencia y arrepentimiento es importante porque algunos piensan en cómo pueden hacer algo que puede aún pagar por sus propios pecados. Y esto no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio en la conducta, pero un cambio que empieza en la mente, en la perspectiva. El arrepentimiento también es importante para los que no son creyentes todavía, porque la única manera de entrar a la fe cristiana es por medio del arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio radical en la naturaleza del corazón de las personas en cuanto al tema del pecado. Todos nacimos en pecado, con una naturaleza que amaba el pecado. Nos entregamos al pecado tan pronto como podemos actuar y pensar, al igual que un pájaro puede volar, un pez puede nadar. Viene por naturaleza el deseo de pecar. ¿Cuántos de ustedes recibieron entrenamiento de parte de sus padres en cómo pecar? Hay alguien aquí que su padre dice: hijo mío, esa es la manera en que puedes decir una mentira. Esa es la manera en que puedes engañar a otras personas. Bueno, no estoy preguntando si algunos de ustedes no aprendieron a engañar y decir mentiras y muchos pecados más, por ejemplo, de sus padres. Pero normalmente los padres no toman tiempo para intencionalmente entrenar a sus hijos cómo pecar, porque esto viene por naturaleza. Cuando son niños chicos y la primera vez que empiezan a hablar y mira que un niño tiene un juguete, aún ellos no tienen interés en este juguete hasta que otro niño tiene, y luego, no, es mío. Muestran un corazón pecaminoso. Nunca existió un niño que necesitara ir a la escuela o recibir instrucción para aprender la falsedad, egoísmo, enojo, voluntad propia, glotonería, soberbia y necedad. Esas son cosas, no son cosas adquiridas por medio de malas compañías o aprendidas gradualmente por un largo curso de instrucción enfadoso. Brotan por sí mismos. Aun cuando niños o niñas son criados como hijos únicos, que no tienen el ejemplo de sus otros hermanos para mostrar, la semilla en ellos es evidentemente el producto natural del corazón. Es pecado. La capacidad de los niños para hacer cosas malas son prueba irrefutable de la corrupción y la caída del hombre desde el libro de Génesis, el capítulo 3. Cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Ahora, cuando nuestro corazón es transformado por el Espíritu Santo, cuando este amor natural al pecado está tirado afuera, entonces toma lugar el cambio que la palabra de Dios llama el arrepentimiento. Entonces podemos ver en verdad, podemos ser en verdad personas arrepentidas. Como Pastor Antonio definió ahí en la escuela dominical, el arrepentimiento es un cambio de perspectiva, un cambio que empieza en nuestro razonamiento, en nuestra mente,
pero que resulta en un cambio de comportamiento. Primeramente es un cambio de la perspectiva sobre las cosas y la perspectiva sobre Dios. Pero nuestras creencias nuevas cambian nuestras acciones. Consideremos varios aspectos del arrepentimiento verdadero, como llegando al texto ahora donde vamos a enfocar nuestro tiempo. Y vamos a verlos para apoyarnos en entender qué es el arrepentimiento verdadero. Y después, en el pasaje central, en el libro de Daniel, vamos a ver los aspectos que deben ser identificados entre un genuino arrepentimiento. ¿Por qué Daniel? Porque en Daniel tenemos un ejemplo de los aspectos que debemos ver en un arrepentimiento verdadero. Su arrepentimiento es profundo y poderoso. Aún es algo sorprendente para un hombre que pareciera nunca pecar. Sabemos que fue pecador como nosotros, aunque la Biblia no está tomando nota de todas sus acciones. Su arrepentimiento está anotado de maneras que podemos aprender, pues ya sabemos como hombre él pecó, pero la Biblia no nos presenta sus pecados como a veces nos revela los pecados de otros creyentes. Aún más, porque vamos a ver a Daniel como ejemplo, pues Jesús es nuestro mejor ejemplo en todo, pero como Dios mismo, Jesús nunca peca. Entonces no puede ser ejemplo para nosotros concerniente al arrepentimiento genuino. Nos instruye cómo es, pero no tenemos un ejemplo porque es impecable. Antes que vayamos al ejemplo de Daniel, déjame decir que hay un problema que existe aún entre los cristianos y contrario a lo que veamos en la vida de Daniel, este problema es una tendencia a lo que algunos pueden decir es arrepentimiento superficial. Pues es un arrepentimiento falso. Hay una tendencia a alejarnos del quebrantamiento genuino por el pecado. Hay aún un arrepentimiento muy falso que encontramos a veces en las vidas de los que están encontrados en su pecado. Están hallados pecando, entonces responden en cierta manera, solo confiesan sus pecados ya conocidos por los demás y revelados a los demás en lugar de todo su pecado. Es como tiene que admitir que este fue pecado porque todo el mundo ya sabe. Pero hay otras cosas que todavía van a guardar. No quieren revelar, no quieren confesar. Están más preocupados por ser hallados en su pecado en lo que afecta su reputación que por el pecado, por ser pecadores, pecando contra un Dios santo y pecando contra sus propias familias y sus hermanos y los demás. Algunos dicen cosas como, pues sí estoy mal, pero es que ella, pero es que él, excusando su pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido ese pecado después de ser hallado en otro pecado de actitud, manera de hablar o hecho? Aún Adán en el primer pecado, ¿qué hizo? Pues tú tienes la culpa, Dios, tú y esta mujer que me diste. A algunos, por crecer en la iglesia, o por lo menos asistir a la iglesia algo de tiempo, saben las palabras correctas que otros esperen cuando sin realmente sentir quebrados del corazón o aún sin tener deseo verdadero a cambiar en su relación a su manera pecaminosa de vivir. Hasta algunas personas son muy emocionantes y entonces muestran lágrimas, pero es una tristeza sin arrepentimiento. Vamos a la segunda carta a los Corintios, 2 Corintios 7, 8 y 10. Porque si bien les causa tristeza con mi carta, no me pesa. Aun cuando me pesó, pues veo que esa carta les causó tristeza.
aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fueron entristecidos, sino de que fueron entristecidos para arrepentimiento. Porque fueron entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufrieran pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay una tristeza por ser hallado en su pecado que no cambia el corazón. Es porque alguien tiene vergüenza. Es que alguien a lo mejor no quiere que su familia sufra el resultado de su pecado, pero realmente no acepta que su pecado es en su raíz un pecado contra Dios. Debemos entender la diferencia. Lucas 17:3 nos dice, tengan cuidado, si tu hermano peca, repréndalo, y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día, y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Y en Mateo veamos la misma instrucción junto a su contexto de los principios bíblicos sobre la confirmación del pecado y la confrontación del pecado en la vida de un hermano. Lo que habla del proceso conocido como el proceso de la disciplina y reconciliación de los pecadores en la iglesia, donde el arrepentimiento debe estar confirmado por hechos. No solamente uno dice que sí, me estoy arrepintiendo, tengo arrepentimiento, pero siga marchando en su pecado. Este no es evidencia de un arrepentimiento verdadero. No va a ser una ayuda a los hermanos nuestros nada más aceptar su confesión, aceptar sus palabras como la verdad, si sus hechos muestran el deseo a regresar al mismo pecado. Por ejemplo, hay los hallados en su pecado de la pornografía, la fornicación o el adulterio, que piden perdón, pero luego siguen adelante jugando con las relaciones o en los lugares donde fueron tentados a pecar. No muestran una seriedad de querer evitar la tentación a tal pecado. Es tan necio como el borracho que sigue visitando a sus amigos en la cantina, aun cuando dice que no quiere tomar. Es un lugar de tentación para él, ya tiene problema, y si en verdad quiere luchar contra la tentación, va a hacer las cosas para hacerlo. Como está presentado a nosotros en los evangelios, hablando de la amputación radical. Si tu mano causa pecado, si tu ojo causa pecado, quítalo. Es la idea de quitarlo de nuestra vida. Aún más tenemos que reemplazar este deseo con el deseo de adorar a Cristo. Pero es una locura seguir repitiendo lo mismo pensando que no resultará en las mismas consecuencias. Y es necio tomar en serio las palabras sobre el arrepentimiento de uno hallado en su pecado si el pecador no es abierto a rendir cuentas, cortar las relaciones o cambiar sus hábitos que fueron las fuentes de las tentaciones a pecar. Entonces, con el entendimiento dado a nosotros por tales pasajes grabados en nuestra mente, ahora entonces vamos a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, aquí tenemos la historia de Daniel, un joven sacado de su propia nación y obligado a servir la nación donde
estaba en la cautividad. Un joven que, basado en las indicaciones bíblicas, más probablemente fue hecho eunuco. Entonces, sin la oportunidad de casar y tener su propia familia. Pero aún así, él no quiso tomar el nombre nuevo babilonio, un nombre asociado con un dios de allí, porque su identidad estaba hallado por su relación con el Dios verdadero. Fue un varón quien oró con fidelidad y aún sufrió penalidades tremendas por sus convicciones bíblicas y su fe verdadera. Basado en lo que podemos leer aquí, esa pariente que Daniel leyó la palabra, y especialmente lo que dice Jeremías 29, 11 al 14. Versículo 11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y aunque eso es un versículo muchas veces usado, sacado fuera de su contexto para motivar con cosas muy positivas, los planes del Señor para Israel incluyeron muchos sufrimientos y disciplina antes que el rescate. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme, y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar. O sea, haré volver de sus cautivos. Y los uniré de todas las naciones y todos los lugares a donde los expulse, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Fueron sacados de su lugar y tenían que pasar por este tipo de cautividad antes que ser rescatados, porque tenían que aprender ciertas lecciones. Ellos fueron un país, una gente que desviaron mucho de los planes de Dios, que entraron a la idolatría, pero aprendieron y no regresaron a la idolatría después. Daniel ha estudiado las promesas y profecías y entendió el propósito de la cautividad de Judá y el número de años siendo 70. Entonces él, como el texto instruyó, invocaba, rogaba y buscaba al Señor de todo su corazón. El texto dice, van a empezar a invocar a mi nombre, van a empezar a orar, van a empezar a pedirme. Y él estaba obedeciendo lo que Dios instruyó. Nuestro texto viene de Daniel 9, los versículos 1 al 19. Ahora, voy a leer la primera parte de nuestro texto, los versículos 1 al 6. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los Medos, que fue constituido rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros del número de los años en que por la palabra del Señor que fue revelado al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, silicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia para los que lo aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra.
Aquí vamos a observar cinco aspectos del arrepentimiento de Daniel que sirven para modelo para nuestro propio arrepentimiento. El primer aspecto del arrepentimiento genuino que notamos en el arrepentimiento de Daniel, que debe ser evidente en nuestro arrepentimiento, es el reconocimiento de las diversas advertencias de Dios. Podemos notar en los versículos 4 al 6. El reconocimiento de las diversas advertencias de Dios. ¿Cuáles advertencias? Primeramente hay las advertencias de la palabra de Dios. Daniel 9:5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y, noten, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Tenemos las advertencias de la palabra de Dios. 1 Tesalonicenses 4:3, porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual. Son advertencias, son mandamientos. Entonces, si tú estás practicando, después de conocer este versículo, si tú estás practicando la fornicación, no es necesario que ore y pedir que Dios te muestre su voluntad. Dios, no sé qué hacer, por favor muéstrame tu voluntad. No, su voluntad está aquí, en su palabra. Porque esta es la voluntad de Dios, su santificación. Es decir, que se abstengan de la inmoralidad sexual, de la fornicación. Efesios 5:22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Escrito está, escrito sea el mandato de Dios. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio al mismo por ella. Escrito está, ahí en Efesios 5. Efesios 6:1. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Escrito está. Efesios 6:4. Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críanlos en la disciplina y la instrucción del Señor. Escrito está. Ahí está la Biblia, la voluntad de Dios, dado a nosotros. Siervos, o en nuestro contexto podemos aplicar a empleados, siervos, empleados, obedezcan a sus amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de su corazón, como a Cristo. Versículo 6, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Sirven de buena voluntad como el Señor y como al Señor y no a los hombres. Escrito está. Ahí en Efesios 5 y 6 tenemos mandatos, tenemos advertencias, tenemos la palabra de Dios. No tenemos que orar y pedir cuál es su voluntad, porque ahí está en la Biblia. Esos son los mandamientos y ordenanzas del Señor. Son pocos entre los muchos escritos para obedecer. Y la palabra tiene advertencias sobre el costo de la desobediencia. Proverbios 13, versículo 15. El buen entendimiento produce favor, pero el camino de los malvados es difícil. Si quieres continuar en tu rebelión, tu vida va a ser difícil. El camino de los malvados es difícil. Proverbios 13, versículo 15. Hebreos 12, 6 y 11. Porque el Señor, al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe como hijo. Versículo 11. A presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de él, después le da fruto apacible de justicia. Hebreos 12, 6 y 11. El Señor disciplina a sus hijos para empujarles otra vez al lugar de bendición
caminando dentro de su voluntad. Cuando desviamos, necesitamos la disciplina de Dios para regresamos al lugar donde debemos marchar y experimentar sus bendiciones. El pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ignoró la advertencia del Señor. De Deuteronomio 11, de Deuteronomio 11, 26 al 28, miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición si escuchen los mandamientos del Señor su Dios, que los ordenó hoy, y la maldición si no escuchen los mandamientos del Señor su Dios, sino que se aparten del camino que les ordenó hoy, para seguir a otros dioses que no han conocido. Y eso es lo que pasó. El pueblo desvió hacia la idolatría. Entonces, primeramente tenemos entre el arrepentimiento genuino un reconocimiento de las diversas advertencias de Dios. ¿Cuáles advertencias? Primeramente, las advertencias de la palabra de Dios. Pero también tenemos las advertencias de los mensajeros que Dios envió. Daniel 9:6. No hemos escuchado a tus siervos, los profetas que hablaron a tu nombre, en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Advertencias de los mensajeros que Dios envió. ¿Nunca has empezado a caminar en camino hacia una dirección en tu vida y un hermano, tus papás o tu pastor acercado para decirte, hermano, hermana, estuve muy preocupado por ti, la dirección que estás haciendo va a resultar en dificultades, estás pecando, o por lo menos estás jugando cerca de la línea de la tentación a pecar. Esos son mensajeros que Dios usa en nuestros días. No quiero que vayas allá donde las consecuencias de sus acciones serán tremendas, mi hermano. Desvías, arrepiéntete, regresar a la voluntad de Dios. Tú piensas que puedes disfrutar el pecado un poco más, pero tarde o temprano tus pecados te hallarán. Arrepiéntete. Entonces, no hemos escuchado a tus siervos como profetas que hablaron en tu nombre. Podemos leer en el Antiguo Testamento que algunos no solamente ignoraron los siervos de Dios, a veces mataron los profetas de Dios. Con el arrepentimiento genuino hay un reconocimiento de las diversas advertencias de Dios, advertencias de la palabra de Dios, advertencias de los mensajeros que Dios envía, o que Dios envió. También hay un reconocimiento específico del pecado. Hay un reconocimiento específico del pecado. Podemos verlo en los versículos 4 y 6 y junto con versículo 11. Noten versículo 5 y el uso de múltiples palabras para describir la pecaminosidad. Versículos 5 dice: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Yo creo que Dios decía 4 y al 6, más que nada 5 y 6 y el versículo 11. Demuestra tan serio es el pecado. Tenemos que tomar en serio nuestro pecado. No fue una falla como solamente una falla personal, como algunos, pues una falla pequeña que... No, era pecado contra el Dios Santo. Cuando Daniel usó palabras descriptivas sobre el pecado de su pueblo, no intentó disminuir la seriedad de la ofensa.
No trató de usar otras palabras para hacerlo un poco más suavecito. No, él es alcohólico. No, es un borracho. Es la palabra que Dios usa. Es un pecado. Cuando Daniel usó esas palabras, él está mostrando que él está tomando en serio el pecado de su pueblo. Daniel usó el lenguaje fuerte para enfatizar la perversión, la rebelión, la desobediencia, y el rechazo a escuchar los siervos de Dios, quienes fueron enviados a advertir al pueblo sobre la consecuencia de rebelar contra la voluntad de Dios. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho lo malo, nos hemos rebelado, nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas, no hemos escuchado a tus siervos, los profetas, que hablaron en tu nombre a nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres, y a todo el pueblo de la tierra. Nota versículo 11. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramado sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Todo nuestro pecado, aunque puede ser en contra de nuestra esposa, en contra de nuestros hijos, en contra de nuestros hermanos, últimamente es pecado contra Dios Santo. Daniel no usaba ninguna excusa. Él no usaba ninguna excusa o lenguaje limitado aquí. Es que ella, no es que mi esposo, no es que él, mi esposo, es que mis hijos son así, es que mi jefe. No, ninguna excusa. Daniel tomó responsabilidad personal por los hechos de su pueblo. Dice, para todo Israel. ¿Cuántas veces hemos escuchado o hemos sido tentados a decir, si te ofendió en alguna manera, por favor perdóname? Si te ofendió, como echando la culpa a ellos. El problema es tuyo porque tú estás ofendido. No es mi pecado contra ti. Si te ofendió en alguna manera, pido perdón. Este no es un arrepentimiento. Esa confesión es de un falso arrepentimiento. Es la confesión de medio corazón de alguien no convencido todavía por el Espíritu de Dios sobre el peso de su pecado a Dios y a otras personas. Un hermano arrepentido confiese todo el pecado, no solamente lo que es obvio, porque es ya conocido y revelado ante los demás. El arrepentimiento verdadero involucrará un cambio del corazón que resulte en cambios del comportamiento. No es de puras palabras, hay acciones. Porque cuando el corazón siente el peso del pecado y el corazón arrepiente, hay un cambio de perspectiva sobre el pecado que va a traer al creyente a un cambio de comportamiento. Va a conducir su vida diferente, no va a seguir en lo mismo. Alguien que comete fornicación no va a seguir jugando con la relación ilícita con un inconverso. Alguien quien ha cometido adulterio no va a seguir texteando con su copecador o copecadora. Va a quitarse de la tentación y a veces al gran costo. Imagínense si alguien cometió su pecado con un colaborador en el trabajo. ¿Estará listo a buscar otro empleo para distanciar del lugar de la tentación, aún ganar poco menos
en otro lugar para distanciar del lugar de tentación y para poco a poco, ojalá, ganar la confianza otra vez de su pareja en el matrimonio. El borracho no asistirá a las mismas fiestas. El muchacho que ha perdido la confianza de sus papás por sus mentiras y decepciones estará listo a someterse a la consejería pastoral y rendir cuentas a alguien sobre dónde anda. Recuerden que Israel estaba ahí en la cautividad por su idolatría. Y Dios se relaciona la idolatría como un adulterio, porque ellos primeramente abrieron sus corazones a entrar en relaciones ilícitas y después persiguieron tales relaciones hasta que creció una insatisfacción con lo que Dios ha dado. Creyeron que necesitaron algo más que lo que Dios les ha dado. Luego disfrutaron y buscaron su gozo y satisfacción en lo que Dios prohíba. Por definición es adulterio. Y empieza con una idolatría en el corazón. Una idolatría. Pensando que yo no puedo ser feliz con lo que Dios me ha dado. Pensando que yo necesito algo más para ser feliz, para ser satisfecho. Uno se convence a uno mismo que es necesario tener lo que la Biblia prohíba. No escucha los preceptos bíblicos y los siervos de Dios que han rogado con advertencias. Una persona cierra sus oídos y sus ojos avanzando hacia lo que parece bien a su propia opinión, pero tarde o temprano paga el precio de su pecado. Es triste, pero eso no tiene que ser el fin de la historia. Siempre hay esperanza. Con el arrepentimiento genuino uno puede dejar la pena y vergüenza de su pecado y experimentar el perdón y la gracia de Dios y su misericordia. En Cristo tenemos el perdón. En Cristo experimentamos la gracia y misericordia. Cristo fue a la cruz del Calvario para pagar la pena del pecado por todos los suyos, todos los dispuestos, mostrando que son suyos, porque son dispuestos a arrepentir de su pecado y confiar en Él. Pero sí, claro, requiere un arrepentimiento verdadero, no a medio corazón, que quiere seguir jugando en el lugar de la tentación. Hay primeramente un reconocimiento de las diversas advertencias de Dios. Advertencias de la palabra de Dios, advertencias de los mensajeros que Dios envió. También hay un reconocimiento específico del pecado. Ahora la tercera observación. Una observación del texto identificado entre personas, entre otras partes de la Biblia también. Con el arrepentimiento genuino hay una aceptación de todas las consecuencias sin quejar. Con el arrepentimiento genuino hay una aceptación de todas las consecuencias sin quejar. Tenemos que reconocer que aun cuando hay arrepentimiento verdadero que trae perdón, eso no borra todas las consecuencias del pecado. ¿Me entienden, mis hermanos? El borracho puede dejar de tomar, arrepentir, pedir perdón de Dios y de la familia que él destruyó con su pecado, recibir el perdón, pero algunas consecuencias de su pecado perseverarán. A lo mejor hay dolores en los corazones de sus hijos, hay el trabajo bueno perdido, aún la posibilidad de morir por el daño causado al hígado. Las drogas se dañan el cerebro, a veces en maneras permanentes. Puede arrepentir, puede cambiar y puede vivir con las consecuencias que siguen por daños que no pueden recuperar.
Las mentiras y el engaño del joven a sus papás o del esposo a su esposa o la esposa a su esposo causan una justa incredulidad a sus palabras, una falta de la confianza que puede tomar mucho tiempo para ganar de nuevo. La esposa puede perdonar a su esposo y todo día. Va a ser un tiempo antes que él puede creer su palabra, porque ha mostrado una incapacidad de hablar la verdad. Y va a necesitar ahora ganar la confianza, cambiando su comportamiento. Para las personas que hablan y no guardan confianzas, he escuchado personas que dicen: ¿por qué la gente no confía en mí? ¿Por qué la gente no busca a mí por consejos? ¿Por qué la gente no habla a mí cuando tiene problemas? Es porque cada ratito están escuchando tú hablar de otros que han hablado contigo. Y la gente no puede confiar en personas así. No van a abrir su corazón a alguien pensando que luego esta persona va a estar hablando con otros sobre lo que ellos platicaron. Hay enfermedades sexuales u otros resultados del pecado que permanecen. Algunas cosas negativas y difíciles que quedan aún después del arrepentimiento. Porque es el punto, en el arrepentimiento genuino vamos a aceptar las consecuencias sin quejar. Vamos a entender que son consecuencias temporanas o consecuencias terrenales, aunque recibimos el perdón de Dios y nuestro pecado está borrado, aunque recibimos el perdón desde las personas que hemos ofendido, hay ciertas consecuencias que no van a ser borradas aquí en la tierra, o van a ser consecuencias que sobre mucho tiempo podemos ganar otra vez la confianza. Y claro, entre las dificultades, resultados de la vida de pecado, puede ser también, por la gracia de Dios, muchas bendiciones muy grandes. No todas las consecuencias son negativos. Algunos de ustedes mismos aún existen como resultado del pecado. Y aunque las vidas de sus papás, o en algunos casos por lo menos sus mamás, cambiaron mucho y aún fueron más difíciles seguramente, ustedes son bendiciones de Dios, dados por su gracia y misericordia. Hay ciertos resultados que son resultados de pecado y bendiciones al mismo tiempo, y tenemos que aceptar que las personas nacidas como resultado del pecado son bendiciones del Señor, aunque hay consecuencias todavía que afecten las vidas a las personas involucradas en el pecado. El perdón del pecado no automáticamente borra las consecuencias temporales. Hay varones que después de cometer adulterio, luego están quejando. No, es que mi esposa siempre está preguntándome con quién estoy hablando. Cuando no llego del trabajo hasta muy noche, ella está preguntando dónde estabas. ¿Por qué? Porque tu comportamiento muestra que tú eres un hombre que no es digno de confianza. Ahora tienes que mostrar sobre tiempo que puedes ser una persona digna de confianza. No, pero él dice que me perdona, pero todavía no me confía. Pues claro, porque tú no eres un hombre confiable, hasta que muestra por el arrepentimiento un cambio de acción, y este toma tiempo. No es automáticamente que alguien va a ser confiado. Hay consecuencias. Hay varones que han cometido pecados con niños, y aún después que pagar su sentencia en la prisión y arrepentidos
y cambiados y saliendo de su deuda a la sociedad, van a entrar a las iglesias y las iglesias van a decir, ¿sabes qué? Este varón no puede estar en lugares con los niños todos. Y es prudencia, pero es una consecuencia de su pecado. Y yo conozco situaciones así. Es prudencia de cuidar a los de la familia. Nunca debemos olvidar, aunque hay consecuencias que pueden seguir después del pecado, después del arrepentimiento, nunca debemos olvidar el poder del Evangelio, el perdón, las misericordias, la gracia de nuestro Señor que nos ama como hijos con un amor incondicional. Podemos experimentar todo eso aún aceptando que hay ciertas consecuencias que van a quedar en nuestras vidas por nuestro pecado a las personas aquí en la tierra. Nota conmigo los versículos 9 al 10. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. ¿Por qué nos hemos rebelado? O puede ser traducido, aunque nos hemos rebelado contra Él. Y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Aún en la disciplina del Señor nos muestra su amor y su gracia. Pero el punto aquí es que el arrepentido o la arrepentida acepta todas las consecuencias sin quejar. Con el arrepentimiento genuino hay una aceptación de todas las consecuencias sin quejar. Como podemos ver en versículos 7 al 14, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra vergüenza en el rostro. ¿Cómo sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén, a todo Israel, a los que están cerca, a los que están lejos, en todos los países a donde los han hecho, a causa de las infidelidades que cometieron contra ti? Babilonia destruyó a Israel y Daniel reconoció que su pueblo lo merecía tal disciplina de Dios. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro de nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Consecuencias: el arrepentido acepta la vergüenza presente, como hemos notado aquí en versículos 7 y 8. Y también el arrepentido también acepta la pérdida causada por su pecado, como está notado aquí en la pérdida de su hogar en el caso de Daniel y su pueblo. Veamos especialmente el versículo 7 y también los versículos 11 al 14. 7 dice, tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra la vergüenza en el rostro. ¿Cómo sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca, a los que están lejos en todos los países donde los has echado a causa de sus infidelidades que cometieron contra ti? Versículos 11 a 14, no voy a leer todo, nada más algunas partes por enfatizar. Por eso ha sido derramado sobre nosotros la maldición, el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Versículo 12, trayendo sobre nosotros gran calamidad. Versículo 13, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Versículo 14, por tanto, guardando esta calamidad que ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que Él ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Dios es justo en traer la disciplina. El arrepentido acepta la pérdida causada por su pecado. Piensa por un momento, si un varón ha caído al pecado en su celular
posiblemente uso su celular. Su celular fue uno de los medios de su pecado, de la tentación. A lo mejor fue el pecado de ver la pornografía en su celular, o mantener una relación prohibida o ilícita como un creyente en un noviazgo con una incrédula o un varón que ha desarrollado una relación adúltera. Aún una relación emocional, aunque no sexual, con una mujer que no es su esposa, si él es casado. Si otro hermano, apoyando, aconsejar, recomienda que él deja su celular por completo, o por lo menos no tomando cuando no ande en la presencia de otras personas, para cuidar sus ojos, para cuidar su uso de este aparato. Pero él responde quejando, no, pues, no, yo necesito mi celular. ¿Qué pasará si descompone mi auto y no tengo celular para llamar a algo? Empieza a buscar razones para que no puede guardar este aparato que fue la fuente de su tentación. Pues si esto es su respuesta, podemos dudar tan serio ha tomado su propio pecado. Pues si su auto lo deja al lado de la carretera, él tiene pies y puede caminar, como todos nosotros antes que existieron los celulares, ¿no? Si mis hermanos jóvenes, existieron un tiempo, no hace muchos años, sin celulares, y vivimos así. Yo sé que es difícil creer. La queja muestra una falta de tomar en serio el pecado, y aún posiblemente se evidencia que la falta de arrepentimiento verdadero. Yo conozco un hermano que estaba en la universidad hace unos años, ahora ya es felizmente casado, pero él tenía un problema con pornografía en su celular. Entonces sus papás, que estaban pagando por su universidad y apoyándole, decían, ¿sabe qué? Es mejor comprar un celular que solamente tiene textos y llamadas, que no tiene internet. Y si todavía existe, a veces cuando estoy ahí en la gasolinera, los ancianos ahí tienen estos celulares que todavía existen, que no conectan el internet. Para él fue un gran reto, y por fin de cuentas la gente pensaba que él fue muy popular porque estaba haciendo algo reto. Pero fue algo que él aprendió, de limitar el acceso a ciertas tentaciones, y cambió en su vida mucho. Con el arrepentimiento genuino, hermanos, hay una aceptación de todas las consecuencias sin quejar. El arrepentido acepta la vergüenza presente y la pérdida causada por su pecado. Pero también el arrepentido acepta las consecuencias reconociendo su desobediencia a la palabra. El arrepentido acepta las consecuencias reconociendo su desobediencia a la palabra. Hay un sentido horizontal, nuestro pecado está contra otras personas, pero también hay un sentido vertical, nuestro pecado es contra Dios, y está en contra de su palabra, sus enseñanzas. Debemos recordar que Israel, incluyendo Judá, fueron dados la ley de Dios. Y Él ha confirmado, versículo 12, las palabras que habló contra nosotros. Versículo 13, ¿cómo está escrito en la ley de Moisés? Versículo 13, ¿cómo está escrito en la ley de Moisés? Apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad, vamos a recibir estas calamidades. El final del versículo 14, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Tenían la palabra, escrito está, y ignoraron la palabra. Apartaron de la ley de Dios, no prestaron atención a su verdad, no obedecieron su voz, esa es su palabra. Y eso, mis hermanos, debe servir como advertencia a cada uno de nosotros. Cuando ignoramos a Dios y no damos atención a su palabra, luego podemos ser tentados a desobedecer su voz dado
por la palabra. No equipados a resistir porque no andamos en el Espíritu de Dios, o sea, sometidos al Espíritu de Dios y su palabra. El arrepentido acepta las consecuencias reconociendo su propia desobediencia a la palabra. Y si un hermano no acepta las consecuencias de su pecado sin que a veces sea nuestra responsabilidad apoyarles, entender, pero si no aceptan, es una señal que a lo mejor no hay arrepentimiento en su corazón. Segundo Tesalonicenses 3:14, y si alguien no obedece nuestra enseñanza, o sea, la palabra, en esta carta, señalen a tal y no se asocien con él para que se avergüence. Esa es la disciplina de la iglesia en acción. Si alguien quiere seguir viviendo como uno que no es creyente, pues van a ser tratados como uno que no es creyente. No van a recibir el beneficio de ser miembro de la iglesia. Por eso tenemos los principios de Dios dados en Mateo 18 sobre cómo confrontar el pecado en la vida de un hermano o una hermana para confirmar si hay pecado y cuando hay, para exhortar hacia arrepentimiento verdadero, para que ellos puedan experimentar el gozo del perdón y la reconciliación con Dios y su iglesia. Y hay una cosa más aquí digno de enfatizar, notado en el versículo 10 y el versículo 14. El arrepentido acepta que Dios ha sido completamente justificado en sus respuestas al pecado. Versículos 10 y 14. No hay excusa. No dice que Dios no es justo. Empezando en la última parte del versículo 9, porque nos hemos revelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor, nuestro Dios, para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Versículo 14. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Con el arrepentimiento genuino hay un reconocimiento de las diversas advertencias de Dios, advertencias de la palabra, advertencias de sus mensajeros. Hay un reconocimiento específico del pecado, hay una aceptación de todas las consecuencias sin quejar. Y ahora número 4, con el arrepentimiento genuino hay un enfoque en el carácter de Dios. Hay un enfoque en el carácter de Dios, podemos ver en los versículos 15 al 17. Y cuando hay un enfoque en el carácter de Dios, el arrepentido va a tener la confianza para acercar al Señor en la oración. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa, y te has hecho un hombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor y tu ciudad, Jerusalén, tu santo monte. Porque de causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor a ti mismo, al Señor, el Señor. Con el arrepentimiento genuino hay un enfoque en el carácter de Dios: poder, justo, ira contra el pecado, santo y al mismo tiempo amoroso, misericordioso y lleno de gracia. Vamos a entender cómo es Dios y vamos a querer acercar a Dios, vamos a apelar a Dios por su perdón. En versículo 15 notamos el acto de la redención de Dios. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre, como se ve, hemos pecado, hemos sido malos. En la misma manera que el Señor redimió a su pueblo Israel de la esclavitud en Egipto por medio del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, Dios ha rescatado nosotros de la esclavitud al pecado.
Él nos ha sacado, nos ha rescatado. Todos los que han arrepentido de sus pecados y que han confiado en Cristo y su obra de la redención. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, es porque has confiado en el Dios que te rescató. Tus pecados pasados, presentes y aún futuros han sido perdonados. Si tú has cometido un pecado y aún estás pecando ahora, quiero animarte, exhortarte, arrepiéntete y confías en el Dios que da perdón. Y si tú no eres creyente todavía, es tiempo para arrepentirte. Es tiempo para dejar el pecado. Es tiempo para confiar en el Señor y recibir el perdón que Él está ofreciendo. Otra vez, versículo 15, y ahora Dios, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un nombre. Eso no solamente fue verdad para Israel, pero también para los creyentes del Nuevo Testamento. Si somos en Cristo, somos suyos, somos su novia, somos su iglesia. Y dice 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. La última característica identificada en el arrepentimiento genuino, observada aquí en nuestro texto, es una ruega para que Dios responda a la oración del arrepentido. Vamos a orar y pedir que Dios responde a nuestra oración. Vamos a acercar a Dios. Vamos a pedir de Dios una ruega para que Dios responda a la oración del arrepentido. Podemos ver en los versículos 18 y 19. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoque tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúe. No tardes por amor de tu mismo Dios mío, porque tu nombre se invoque sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Mis hermanos queridos, rueguen al Señor cuando han caído en pecado. Arrepienten de tus pecados y corren a Él. Recuerda lo que dice en el versículo 9. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón. Porque, aunque nos hemos rebelado contra Él, en Cristo hay perdón. Hay consecuencias terrenales todavía, aún después del perdón por algunos de nuestros pecados, y vamos a necesitar aceptar las consecuencias. Pero últimamente hay perdón y podemos pasar toda la eternidad con Cristo sin mancha. Él está preparando una iglesia sin mancha. Él está preparando a nosotros como su novia. Él quiere una iglesia santa. Debemos ser santos como Él es santo. Debemos arrepentir de nuestros pecados. Debemos recibir el perdón de Dios. Y por nuestros amigos que no han experimentado la gracia de Dios, haz tiempo. Entreguen tu vida a Él por fe y recibir el perdón. Experimentar la gracia, la misericordia de Dios.